Muy buenas noches, mis queridos hermanos, hermanas. Tú que en este día estás ahí prendido, enganchado, en este programa llamado con la iglesia Dios es Luz, con el pastor Jorge González. Bienvenido a este programa donde vas a escuchar palabras de aliento, para que podamos entender y comprender el mensaje de Dios que a través de siervos, siervas, sus administradores, Dios pone palabra para que pueda oír su pueblo y aquellos que le siguen de todo corazón. Así que bienvenido en esta noche. Quien le habla el pastor Jorge González de la iglesia Dios Luz. Así que voy a estar saludando a mis consiervos, consiervas, de norte a sur, este a oeste, centro de la República Argentina y a mi querida ciudad de Florida. Hoy quiero traer un mensaje y quiero que preste atención. Semana Santa ya está llegando prácticamente y quizás la palabra Semana Santa implica muchas cosas. Quizás en esos días nosotros vamos a tener un comportamiento diferente, vamos a ser más buenos, más pasibles, pero Dios no quiere una Semana Santa, Dios quiere una vida santa, que tengamos una vida santa, con aquel que nos habla y nos dice qué es lo que debemos hacer. Así que este mensaje es algo que te va a impactar si tú pones tu oído, tu mente y tu corazón. Y es algo que está y sucedió, está en la Biblia, y vamos a estar hablando de un nombre que está registrado en la Biblia. Vamos a hablar también de su mujer. Y preste el mensaje que Dios deja bien claro cuando nos habla a través de su palabra. Si habrán leído la mujer de Lot, esa mujer que se convirtió en estatua, y vamos a ver el motivo y el porqué, qué es lo que le llevó. Así que voy a estar predicando, a la vez también narrando lo que Dios quiere que sepamos hoy. Así que el texto bíblico está en Génesis, capítulo 18, verso 26. Allí dice, lo leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y dice así: entonces respondió Jehová, si encuentro en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, pero daré a todo este lugar por amor a ellos. Olé. Padre, he leído tu palabra. Espíritu Santo de Dios, yo preciso de ti para que podamos entender, comprender y practicar tu palabra. Así que el texto bíblico que hemos leído está en Génesis. Saludamos a Eli González, mi hija está enganchada. Un saludo enorme, especialmente para ti. Sos bendecida, para ti y a tu familia. Entonces, como decía, que la palabra que hemos leído dice, entonces respondió Jehová, si encuentro en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, perdonaré a todo este lugar por amor a ellos. Recuerde que Dios estaba hablando con Abraham. Y Abraham le estaba diciendo
si había 50 justos que iba a destruir, y así sucesivamente. Así que mi querido hermano, hermana, Abraham le dice a Dios que si había 50 justos en la ciudad de Sodoma, destruiría la ciudad. A la cual Dios respondió: si hallare en Sodoma 50 justos, perdonaría a todo por amor a ellos. También saluda a mi yerno Pablo Sosa, bendecido para ti, mi querido yerno Pablo. Bendiciones para ti y tu familia. Así que entonces estaban hablando. En otras palabras, Abraham estaba intercediendo por esa ciudad. Pero hablemos un poco de la ciudad de Sodoma antes de la destrucción. Vamos a ver qué es lo que le llevó a tomar esa decisión a Dios para destruir esa ciudad. Sodoma era una ciudad muy productiva, lleno de vida. Es decir, era una ciudad pujante, lleno de progreso. En fin, era una nación, ya versión pastor, potenciada. Tenía de todo, no le faltaba nada. Así que era una ciudad muy productiva, lleno de vida. Pero tenía algo oscuro que se podía sentir en el aire. Como diría, todo está bien, pero hay algo que ahí no encaja. Sodoma era una ciudad impresionante, una ciudad productiva totalmente. Le saludo a la diaconisa Jorgelina de Buenos Aires, diaconisa de la Iglesia Dios Luz. Bendiciones para ti, mi querida diaconisa Jorgelina, para ti, para el pastor Martín. Así que bendiciones también para tu familia. Entonces, Sodoma era una ciudad productiva, pero tenía algo oscuro que se podía sentir en el aire, ya que la gente de Sodoma había dejado a Dios atrás. Les saludo a mi querido consiervo, al pastor Martín Lescano de Buenos Aires. Bendiciones, mi querido pastor Lescano. Entonces, esta ciudad era productiva, tenía de todo, pero había olvidado algo. Se había olvidado de Dios, había dejado de Dios atrás. Y muchas veces eso nos sucede también cuando nosotros nos da Dios la oportunidad y nos olvidamos de Él. Saluda a Nicolás Lescano. Así que bendiciones para ti, para tu familia, y bendecido en ese trabajo que Dios te ha dado. Y muchas veces, como le decía, Dios nos da todo, pero lamentablemente nos olvidamos y no ponemos en primer lugar a Dios Todopoderoso. Y como decía, entonces Sodoma se había olvidado y había dejado a Dios, y en su lugar vivían haciendo todas clases de maldades, sin preocuparse cuál era la correcta. Tenían todo, nunca pasaba nada, al contrario, y no llevaban en cuenta las cosas que verdaderamente deberían hacer. En esa ciudad llamada Sodoma vivía un hombre llamado Lot. ¿Qué significa Lot? Justo. La palabra Lot, el nombre Lot significa justo. ¿Y sabe qué? Era sobrino del patriarca Abraham. Lot se caracterizaba de los demás en buscar a Dios y hacer lo correcto delante de Dios. Fíjese en esa ciudad
que ya estaba corrompiendo, que ya estaban haciendo maldades. Había un hombre que buscaba de Dios. No porque todos, ya versión pastor, se estaban pudriendo. Yo también me voy a podrir si total todo hacen porque yo no voy a hacer. Pero ahí marcaba él la diferencia. Él buscaba, a pesar de todo que ya era una corrupción total, él buscaba de Dios. Yo te pregunto, ¿estamos también buscando de Dios? A pesar que alrededor nuestro está todo podrido. Ahí está la diferencia que marca un seguidor de Dios. Un hombre que a pesar de que estaba viviendo ahí, buscaba del Señor. Lot estaba viviendo allí porque pensó que el valle era un lugar fértil para prosperar. ¿A cuántas veces nos pasó a nosotros? ¡Ay, qué hermoso lugar, qué lindo que es! Aquí me voy a quedar, aquí yo voy a prosperar. Él pensó eso, porque era una ciudad bellísima, pujante, fructífera. No le faltaba nada. Pero había algo ahí en la oscuridad que no estaba funcionando. Pero con los años Lot se dio cuenta que estaba en medio de una tierra llena de maldades. Lot se dio cuenta al correr los años que estaba en una tierra llena de maldad. Saludo a la hermana Josefina de Emma. Bendiciones para ti y para tu familia, mi querida Josefina Ledesma, de Buenos Aires. Una tarde, Lot estaba sentado junto a la puerta de la ciudad, como lo hacía muchas veces. Él desde allí observaba a la gente ir y venir. De repente, en la distancia, vio a dos hombres caminando hacia la ciudad con un caminar tranquilo y firme, con una túnica brillante como el sol. Lot dice que se sentaban casi todas las tardes a observar en un lugar y de repente ve a dos hombres caminando tranquilos, serenos. Su túnica dice que brillaba como el sol. Entonces Lot se levantó de inmediato y se acercó a los hombres y con una inclinación respetuosa le dijo: mis señores, por favor, pasen a mi casa porque no es seguro quedarse en la calle de esta ciudad por la noche. Lot conocía la ciudad. Lot sabía lo que pasaba cuando llegaba la oscuridad de ese lugar. Entonces le invita que vaya a su casa porque no era bueno pasar la noche. Lot conocía esa ciudad perfectamente. Los hombres lo miraron con serenidad y le respondieron: no te preocupes por nosotros, pasaremos la noche en la plaza. Pero Lot, que conocía bien la oscuridad que ocurría allí en Sodoma cuando el sol se ocultaba, insistió con urgencia: por favor, no lo hagan, les prepararé comida, podrán descansar y mañana temprano podrán continuar su camino. Lot buscó la forma para que esos dos hombres que pasen su casa, se quedaran en su casa, porque Lot sabía lo que podía sucederle a ellos.
Finalmente se miraron entre sí estos dos hombres y aceptaron quedarse. Lot lo guió a su casa sintiéndose un poco aliviado. Pero el ambiente era como una tormenta invisible que se había formado. Al llegar a su casa, la esposa de Lot lo recibe a los visitantes con una inclinación leve. Como que no estaba muy contenta de recibir visitantes inesperados. Las hijas de Lot, dos jóvenes tímidas, comenzaron a preparar pan sin levadura y algo de comida. La esposa de Lot no estaba de acuerdo que esos dos visitantes vengan repentinamente. Y Lot tenía dos hijas y que eran tímidas y comenzaron a preparar, dice, algo de pan sin levadura y algo de comida. Cuando se sentaron a la mesa para comer, la tranquilidad de la noche fue interrumpida. Fíjese cómo va, cronológicamente, cómo va sucediendo las cosas. Porque desde la calle se escuchaba pasos, voces y un murmullo que crecía a cada segundo. Me imagino cómo estaría Lot en ese momento, esos pasos, y sabiendo cómo eran la gente. Lot mira por la ventana y siente que su estómago se hundía, dado que una multitud de personas se había reunido frente a su casa. Fue entonces que los hombres de Sodoma le gritaban a Lot, es decir, que la gente se agolparon en la casa de Lot y comenzaron a gritarle a Lot, diciéndole: saca a esos hombres que han entrado en tu casa, queremos conocerlos. Vuelvo a decir porque acá hay un mensaje. Y Lot conocía cuando pronunció esa palabra que le voy a decir. Le dijo: saca a esos hombres que han entrado en tu casa, queremos conocerlo, queremos conocerlo. La palabra conocerlo tenía un tono siniestro y Lot sabía perfectamente lo que eso significaba. Lot se levantó, caminó hacia la puerta y lo enfrentó a la multitud. Le dijo: hermano mío, exclamó levantando la mano, por favor, no hagan esta maldad. Estos hombres son mis huéspedes, están bajo mi protección. Lot confrontó a esa multitud y le estaba diciendo que no le hagan daño a esos dos hombres porque era huésped de él. Al oír, fíjese, cuando le dijo: por favor, no hagan esta maldad, esos hombres son mis huéspedes, están bajo de mi protección. Al oír, la multitud se enojaron y comenzaron a burlarse de Lot. Hazte un lado, Lot, gritó uno de ellos. Eres un forastero y ahora te cree nuestro juez. Si no haces lo que te pedimos, te trataremos peor que a ellos. Fíjese lo que le dijeron a Lot, que si no le daba, iba a recibir el castigo peor que lo que le estaban por hacer a ellos. Lot tragó saliva, sintiendo que había perdido el control. Pero alzó la voz diciendo: tengo dos hijas que aún no han conocido hombre.
déjeme traerle y hagan con ella lo que quieran. Pero por favor no le hagan daño a esos hombres. Aquí muchos me preguntan también cómo va a entregar a su hija eso. Bueno, tiene algo que explicar, pero eso lleva un tiempo de explicar eso. Tiene también un propósito eso. Pero vamos a dejar eso ahí. Continúa. Entonces le dijo que tenía 2 hijas y que le iba a dar y que no conocían hombre. Déjeme traerla y hágala con ella lo que quieran, pero por favor no le hagan daño a esos hombres. La multitud se enfureció aún más, golpeando más fuerte la puerta. Ellos no querían saber nada, no querían escuchar nada. Ellos querían a esos hombres que tenía Lot en su casa como huésped. Allí Lot se da cuenta que perdió el control, pero no estaba dispuesto a entregar a los ángeles. Fue entonces que desde el interior de la casa una luz brillante atravesó las rendijas de la puerta. Los ángeles la abrieron de golpe y tiraron de Lot hacia dentro. Las cosas ya, versión pastor, se puso caliente, ya a Lot le estaban por linchar, le estaban por hacer cosas maldades. Pero los ángeles, viendo lo que estaban por hacer, los tira hacia adentro a Lot. En un instante los hombres de afuera quedaron ciegos, tropezándose unos con otros, gritando, buscando la salida, pero no podían ver nada. Esto es tremendo, hermano. Tú que me estás escuchando, ¿cómo Dios cuida? Lot cuidando a esos ángeles para que nada le pase. Y los ángeles, cuando tuvo que actuar, actuaron. Lo agarraron a Lot, lo metieron, recuerda que salió Lot, lo metieron dentro para la casa. Y esas multitudes que estaban ahí, listos como para entrar, hacer lo que quieran, en un instante dice que queda ciego, tropezándose uno con otro, gritando y no pudiendo encontrar la salida. Ojo aquí. Dentro de la casa los ángeles miraron a Lot con seriedad, diciéndole: Lot, escucha con atención. Toma a tu esposa y a tus hijas, salgan. De esta ciudad. Los ángeles le miran a Lot y diciéndole: presta atención. Por eso muchas veces cuando el Señor nos habla debemos prestar atención, porque la palabra de Dios es serio. Y ahí está nuestra bendición cuando nosotros prestamos atención y obediencia. Dentro de la casa los ángeles miraron a Lot con seriedad, diciéndole: Lot, escucha con atención, toma a tu esposa y a tus hijas y salgan de esta ciudad ahora. Dios ha escuchado el clamor de la maldad de Sodoma y Gomorra y el juicio caerá sobre ella al amanecer. Lot, aún impactado por lo que acababa de presenciar, no supo qué decir. Pero al final comenzó a preparar a su familia. Lot vio lo que hicieron los ángeles, algo extraordinario, y quedó conmovido sin decir nada. Quedó atónico cuando los ángeles le dijeron con seriedad: saca a tu esposa y a tus hijos de esta ciudad.
Y Lot quedó allí sorprendido. Su esposa pálida, sus hijas llorando, Lot vacilando, y el tiempo se le terminaba porque no podía decidir qué hacer primero. Lot no sabía qué iba a hacer, si correr, quedarse, así como personas queda paralizada. No sabe si moverse o correr cuando se asusta. Así quedó Lot. Porque el tiempo era inminente. El tiempo se iba evaporando. Venía el juicio sobre esa ciudad. Porque Lot, cuando entendió, no podía decidir qué hacer primero. Finalmente los ángeles, viendo su indecisión, lo tomaron a él, a su esposa e hija, de la mano y lo sacaron fuera de la ciudad. Cuando llegaron a las afueras, uno de los ángeles se detuvo y con voz firme le dio una instrucción muy clara, diciéndole: ojo aquí, huyan por su vida, no miren atrás ni se detengan. En el valle corran hacia la montaña o serán destruidos junto con la ciudad. Dios, cuando da una instrucción, da precisa y se va a cumplir. Pero primero, ¿qué es lo que estaba haciendo Dios? Guardando a Lot, a su familia, por causa de lo que habíamos dicho. A pesar de estar ahí, Lot con esas personas malvadas que no buscaban de Dios, él sí. Qué importante es saber esto. No porque todos están ahí jodiendo, no valorando su vida, vos también te vas a meter ahí. Me gustaría saber cuántos Lot hay. Porque de eso depende también nuestra vida. Cuando buscamos de todo corazón y no nos metemos en cosas que a Dios no le gusta. Entonces fue firme, se detuvo y le dio una instrucción muy clara, diciéndole: huyan por su vida, no miren atrás ni se detengan en el valle, corran hacia la montaña o serán destruidos junto con la ciudad. Lot se levantó, fíjese, y dijo algo muy importante. Se levantó Lot diciendo: Señor, no podremos llegar a la montaña a tiempo. Por favor, permítanos huir a esa pequeña ciudad llamada Zoar. Está cerca y podemos estar a salvo. ¿Cuántos están corriendo de cosas que muchas veces están llevando en su corazón y no puede alcanzar la paz, no puede alcanzar el gozo? Y qué importante sería: Señor, déjame llegar a esa montaña. ¿Y qué montaña? Este Zoar, dice, pero esta montaña que yo te quiero decir está ahí, al lado tuyo. Su nombre, Jesús de Nazaret. Esa montaña que te dice: yo estoy a la puerta y llamo. Esa puerta que ahora está en vigente. Porque el mundo cada vez se está corrompiendo más. Y Dios está dando oportunidades a todo para que busquemos así como Lot. Entonces Lot levantó la voz diciendo: Señor,
no podremos llegar a la montaña a tiempo. Por favor, permítanos ir a esa pequeña ciudad llamada Zoar. Está cerca y podemos estar sanos. Los ángeles intercambiaron mirada y finalmente dijeron: está bien, ve a Zoar, pero recuerda, no mire atrás. Aquí quiero hacer un paréntesis. Hay personas, en vez de seguir adelante, mira atrás de su pasado, su dolor, su tristeza, y trae el presente y trae al futuro. Ya no mire atrás. Lo hecho, esto está, y Dios restaura lo pasado. Pero no, nosotros queremos volver ahí. Pero fíjese aquí que hay algo muy importante. Los ángeles dijeron: está bien, ve a Zoar, pero recuerda, no mire atrás. Hay muchas personas que dicen: sí, yo ya perdoné, pero no me olvido. Me recuerdo todavía lo que vos me hiciste atrás algunos años. ¡No! Ya está. Deja eso en la mano de Dios, a los pies de Cristo. Y descarga esa mochila que muchas veces Satanás, por causa de esa mochila que tú no dejas, que no que dejar atrás, cada vez te hundí más. Sé sabio, sé sabia. Pero recuerda, no mira atrás, porque no podemos comenzar la destrucción hasta que llegue allí. Dios se tomó ese tiempo a través de los ángeles, ponerle a Lot, a su familia, a salvo, porque no podía comenzar la destrucción hasta que ellos estén seguros. Ese es el Dios que yo amo, ese es el Dios que nos resguarda, ese es el Dios que está cuando nosotros buscamos de todo corazón. Porque no podemos comenzar la destrucción hasta que llegue allí. Así Lot y su familia comenzaron a correr, dejando atrás todo lo que conocían. Pero mientras avanzaba, la esposa de Lot, que iba atrás, comenzó a tener una lucha interna. Por eso es que hay muchos que no pueden dejar el pecado, porque tienen una lucha interna. Y si le voy a plantear, hay varias luchas internas. En el paquete está todo. Y no, a lo nuestro acá, como se dice para poder entender. Una lucha interna con el chupi. Con la droga. Tenemos una lucha contra eso. Queremos mentir. Queremos fornicar. Queremos pecar. Eso, como dice: me arrepiento. Me arrepiento. Me arrepiento. Se va al arrepentimiento y nunca se arrepienta. Está luchando y no puede. Porque no toma una decisión certera. Y escucha aquí. Mientras avanzaba la esposa de Lot, que iba atrás, comenzó a tener una lucha interna, porque cada paso que daba era un paso pesado, porque su corazón estaba dividido entre el temor que venía y el apego a lo que dejaba atrás. Muchos salieron de Egipto, pero le llevaron a Egipto en su corazón. ¿Cuántas personas están así? Yo le tengo a Jesús, yo le tengo a mi Dios, pero no entra, no está en mi corazón. Porque cada paso que daba
era un paso pesado porque su corazón estaba dividido entre el temor que venía y el apego a lo que dejaba atrás. Pero en fin, no pudo resistir más y se detuvo girando la cabeza hacia Sodoma, de lo cual en ese mismo instante quedó transformada en una estatua de sal, inmóvil, brillando como un triste recuerdo de su desobediencia. ¿Estamos obedeciendo al Señor? No esa obediencia de temor, si yo no hago, Dios. No, sentido común, esa obediencia que cuando Dios te habla, es para mi bien, es para tu bien, es para que no estemos nosotros volviendo a lo mismo, sino para ir mejorando. Y dice que esta mujer no pudo resistir más y se detuvo, girando la cabeza hacia el Sodoma, de lo cual en ese mismo instante quedó transformada en una estatua de sal, inmóvil, brillando como un triste recuerdo de su desobediencia. Los ángeles fue bien claro lo que le dijo: no mire atrás. Si yo te pregunto, ¿dónde está tu mirada? ¿Atrás? ¿Al costado? ¿Dónde está tu mirada? Adelante Lot y sus hijas seguían corriendo, pero una de sus hijas se percató que su madre no estaba más. Entonces clamó: papá, mamá no está con nosotros. Al oír eso, Lot sintió un dolor profundo en su corazón, pero los ángeles resonaron con fuerza en su mente de que no mire atrás, pase lo que pase. Pero no debería mirar hacia atrás. Debía seguir continuando sin detenerse. Porque si lo hacía, ponía en peligro a sus dos hijas y también estaría desobedeciendo la instrucción divina. Imagínense dos situaciones que Lot estaba pasando. Sintió que su mujer no obedeció, pero a pesar de todos los ángeles le animan: no te detenga, no te detenga. La instrucción fue bien clara, como hoy también: arrepiéntete, arregla tu vida con aquel que un día vamos a dar cuenta. Pero no. Nuestro deseo del mundo es mucho más mayor que el deseo de buscar al Señor. Y tenía que continuar sin detenerse, porque si lo hacía, ponía en peligro a sus dos hijas y también estaría desobedeciendo la instrucción divina. Pero obedeció y siguió a pesar de tener su corazón vacío e insoportable. Claro, tenía un dolor, ese dolor insoportable que muchas veces, como habrá sentido Lot por su mujer. Él lo amaba mucho, lo quería mucho, pero no podía. Tenía que obedecer a pesar de su dolor. Muchas veces también tiene tu dolor, pero tiene que obedecer, tiene que seguir. Ese dolor que muchas veces nosotros tenemos no nos deja seguir, pero si nosotros confiamos en el Señor, Él te va a dar la salida. Fortalécete. Pero Lot obedeció y siguió a pesar de tener su corazón vacío e insoportable. La figura de su madre quedó como una estatua de sal atrás, mientras Sodoma y Gomorra
enfrentaban el juicio de Dios. Después que era una ciudad imponente, fue derribada por la gente malvada que allí estaba. Sodoma fue derribada por la gente malvada que allí estaban. Las calles se llenaron de gritos, de desespero, pero ya era tarde para arrepentirse. El juicio de Dios había comenzado. Yo no sé por qué mucha gente, personas, esperan primero que le pase y después recién entiende. Nunca pude entender eso. O como aquella madre, eso es lo que te quise decir mi hijo, eso es lo que te quise decir mi hija, pero tú nunca entendiste. Ahora ya es tarde, el daño está hecho. Dios destruye esa ciudad por la gente malvada que había allí. Se llenaron de gritos, desespero. Ya no había perdón, ya no había arrepentimiento. El juicio de Dios había comenzado. Abraham estaba mirando todo desde una colina alta. Sí, el tío de Lot venía a ser. Lot era su tío de Abraham. Porque él había intercedido por Sodoma, rogando a Dios que perdone a la ciudad. Si encontraba al menos, recuerda que le dije 50, acá al menos había 10 justos en ella. Pero Abraham confió en su corazón que Dios había de salvar a Lot y su familia. Por eso dice en la palabra de Dios que por uno tú y tu familia serás salvo. Gracias Señor, aleluya, gloria a Dios por eso. Finalmente Lot y su familia llegaron a Zoar, una ciudad pequeña afuera del valle. Cansados ellos, los habitantes lo miraban con curiosidad a ellos. Entonces Lot se sentó bajo un árbol cansado junto a sus 2 hijas. Luego su hija mayor le habló a su padre diciéndole, ojo aquí, escuchen, papá, ¿por qué mamá miró atrás? ¡Qué pregunta! Papá, ¿por qué mamá miró atrás? Luego levantó su cabeza y contestó diciendo, porque su corazón nunca dejó Sodoma, su alma seguía atrapada, atada a todo lo que dejó atrás. Muchas veces nos cuesta dejar cosas que quizás con mucho esfuerzo conseguimos, pero muchas veces también hay que abandonar y no pegarse a esas cosas. Por eso dice aquí, le pregunta una de sus hijas, la hija mayor de Lot, le pregunta, papá, ¿por qué mamá miró atrás? Lo levantó su cabeza y contestó diciendo, porque su corazón nunca dejó Sodoma, su alma seguía atada a todo lo que dejó atrás. Así como Jesús también entró en la iglesia, comenzó a echar todo lo que no era agrado para el Señor. Pero así también hay personas que Dios también lo lava y lo limpia y vuelve otra vez a poner lo mismo, lo que Dios echó, lo que Dios le colocó. Además, Lot sabía que la elección de su esposa había sido suya, dejando un dolor muy profundo por no obedecer a la voz divina. La mujer de Lot fue lo que tomó esa decisión, por no obedecer a la voz divina. Ojo aquí, que es muy importante esto. Así que hermana,
hermano. Esa estatua de sal se convirtió en una advertencia para todo, dejando bien en claro: cuando Dios llama, avanza, no mire atrás, no mire tu pasado. No hay nada que buscar en tu pasado, porque Dios tiene preparado algo mucho mejor hacia adelante. Vuelvo a decir, cuando Dios llama, avanza, no mire atrás, no mire tu pasado, porque Dios tiene preparado algo mucho mejor hacia adelante. ¡Wow! O sea, no, pregúntele a los israelitas. ¿Le dejó en el desierto? No. No le dejó, sino que tenía algo hermoso hacia adelante. Como hoy también, Dios tiene algo hermoso hacia adelante. Tú sigue, continúa, no desmayes, porque yo tengo algo hermoso para ti. Pero debes desprenderte de aquellas cosas que muchas veces no queremos soltar. Lo capsulo ahí porque hay mucho ítem ahí que ya se puede sacar. Lot, después de varios días, aleluya, gloria a Dios, se siente en su corazón que le decía que no era seguro quedarse allí, y decide llevar a su familia a la montaña, donde podría vivir en aislamiento y en paz. A pesar de todo, que una ciudad tranquila, su hogar, Lot sentía algo que no era bueno estar allí para vivir. Entonces decide llevar a su familia a una montaña, donde podría vivir en aislamiento y en paz. Allí Lot miraba las estrellas por la noche y reflexionaba sobre lo ocurrido. Lot decía a sus hijas: Dios nos salvó, no porque lo merecíamos, sino porque su misericordia era tan grande hacia nosotros. No olvide eso, hija, nunca, le dijo Lot a sus hijas. Dios nos salvó, no porque lo merecíamos, sino por su misericordia. Nunca olviden eso, hija. Y es cierto. Todo lo que hizo Dios por sacarle de esa ciudad, por llevarlo. Encima también el ángel ahí con más fuerza lo dijo: no te detengas, continúa, no mires atrás. Alabado sea su nombre. Y cuando estaba ahí, fíjese, en esa montaña estaba totalmente aislado y en paz. Y muchas veces necesitamos nosotros también aislarnos de las cosas tóxicas para que podamos tener paz en nuestro corazón. Así que, mi querido hermano, la historia de Lot, la historia de la esposa de Lot, quedó grabada en la memoria de todos los que estaban viviendo alrededor de Sodoma y Gomorra. Aún así, para aquellos que se enteran lo que pasó a esa ciudad llamada Sodoma y Gomorra. Hermano, esta narración tiene un llamado a la obediencia. Cuando Dios te llama, no te detenga. Ese es el mensaje que Dios nos da a través de esto de Sodoma y Gomorra, a través de la mujer de Lot, que no pudo resistir y giró la cabeza. En ese mismo instante quedó como una estatua de sal. Así que esta narración, esta palabra de Dios, tiene un llamado a la obediencia. Cuando Dios te llama, no te detenga, porque al no hacerlo te lleva a una consecuencia muy grave.
piensa, medita sobre esta narración de la esposa de Lot. No te quedes como una estatua de sal, porque el pecado de Sodoma, fíjese, y Gomorra, fue tan grande que Dios le tuvo que destruir. Para que Dios llegue a eso, mi querido hermano, hermana. Y le voy a dar 5 puntos fundamentales por qué Dios llegó a eso. Nunca buscaron de Dios, nunca se arrepintieron. Cada vez era más la corrección que quedaba imprimido, que no le importaba. Y fíjese, ¿cuál eran esos pecados? Pues te diré, eran 5 pecados. Número 1, la maldad era impresionante. La maldad era impresionante. Número 2, la idolatría. Adoraban lo que venían. 3, había homosexualidad de lo que tú te imaginas. Ya no había respeto, ya no había nada en pleno día. Así como hoy en algunos países. Libre. 4, la ociosidad. Vuelvo a decir, la ociosidad. Se refiere a la arrogancia de los ricos. 5, el orgullo de su pecado. Allí en Sodoma, ellos estaban orgullosos de su pecado. Yo te pregunto también en este punto, si sos orgulloso de lo que estás haciendo, de tu pecado, mintiendo, robando, fornicando. Acá en nuestra región, erea, como se dice. Y ni qué hablar homosexualismo. Ni qué hablar. Por eso que Abraham estaba rogando, porque sabía que Lot estaba ahí viviendo. Y esa maldad llegó a donde está Dios. Ya no se podía más. Hasta que Dios escuchó. Y dice que estaban orando personas también para que Dios proceda con esa ciudad. Le llevó años pidiendo al Señor, personas pidiéndole al Señor que haga justicia divina. Dios es fiel. Dios escucha cuando pedimos algo coherente. Dios es fiel. Aleluya, gloria a Dios. Eso estaba instalado en Sodoma y Gomorra. Pero déjeme decirle algo antes de terminar. Escuche, hermano, esta frase. Me mató. Y me quedó registrado. Si caminas con los impíos, pronto se te pedirá que cargue el equipaje del pecado. Está impresionante, hermano. Vuelvo a decir, si caminas con los impíos, pronto se te pedirá que cargue el equipaje del pecado. ¿Ya lo está haciendo? ¿Ya no puedes salir porque estás cargando? Y vaya que es cierto. ¿Cuántas personas no pueden salir? Porque están cargando el pecado de los impíos. Ah, sí, total. Nadie te va a ver, metele, sí. ¿Qué es lo que es un faso? Metele un chupi. Le digo así para que podamos entender, hermano. Porque hay personas que la alta sociedad le dice al pobre, borracho.
pero para los millonarios no, está ebrio. No, viene acá directamente sin... ¿Estamos llevando ese equipaje? Entonces obedece a Dios, avanza hacia Jesucristo, que es el camino, la vida y la verdad. Nunca es tarde cuando Dios te da vida, porque así como a Lot le sacó de ahí, Él te puede sacar de esa situación donde tú estás. Y no mire atrás, porque el atrás no te ofrece nada. Te ofrece amargura, tristeza, angustia. Olvida y camina hacia adelante. Y busca la presencia del Señor. Y verás esa paz que tú tanto necesitas, que necesitamos. Así que mi querida hermana, gracias por estar ahí. Que Dios nos bendiga. Que Dios nos resguarde. Y les saludo a todos aquellos que se han prendido a este programa con el pastor Jorge González de la iglesia Dios es Luz. Que Dios los bendiga, que Dios los resguarde. Bendiciones, la paz del Señor.